Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Nueva cita con el periódico.com y con toda la actualidad que genera este deporte y que está generando esta situación del COVID-19 y de la desescalada y bueno, todo lo que nos ha tocado vivir, pero aquí lo estamos contando en el periódico.com, como siempre con Javi Jiménez. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Oye, hoy me apetecía mucho, fíjate, esta charla, esta entrevista que vamos a tener, porque hemos hablado mucho del COVID deportivamente y sanitariamente, pero fíjate que lo hemos hablado de los hombros para abajo, ¿eh? Y hoy me apetece que sea de hombros para arriba. ¿No? Y hemos tenido referencias psicológicas en estos días con varias entrevistas, pero bueno, siempre ir por la parte de arriba, por la azotea, viene bien. A unos nos viene más que a otros, ¿eh? Ya te lo digo también, porque hoy con nosotros se encuentra una reputada psicóloga, es Vanessa Brines, a la que saludamos ya. Hola doctora, hola Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí, encantada de estar con vosotros. Bueno, en estos días que hemos pasado, meses, más de 2 meses ya, pues metidos en casa, cada uno en su situación, unos con casas más grandes, otras con casas más pequeñas, sin terraza, con jardín, en el parque, en fin, cada uno como ha podido, lo hemos pasado como ha podido. Yo creo que aquí el aspecto psicológico habrá sido fundamental, ¿no? Y me imagino que vosotros, los psicólogos, esta situación yo creo que la habréis estudiado pues muy de pasada en la teoría, porque esto casi yo creo que es inexplicable, ¿no? A ver, antes estaba comentando con Javier que sabíamos, ¿no?, por informaciones que China estaba en un momento muy difícil, Italia, de hecho, de una forma muy cercana también, pero siempre sucede que cuando una amenaza es como ciertamente lejana, pues pensamos que no nos va a tocar, ¿no? Y decíamos, bueno, es que eso es Italia que no se ha organizado, eso es China, y es una manera también pues, de pensar que esto es ciencia ficción, ¿no? Hemos visto que no es así. Y yo para empezar me gustaría decir, de verdad, y quiero decirlo muy alto, que creo que este país, o sea, que sobre todo la población, o sea, cada persona lo hemos hecho muy bien. ¿Por qué? Porque psicológicamente, el que de repente, de un día para otro, te metan en tu casa, pierdes tu golf, tus partidos de fútbol de la liga que tantas personas echamos de menos, a mí también me gustan, tu sensación de libertad, tu predecibilidad en tu trabajo. De repente tienes los que tenemos hijos que contarles todo esto y no sabemos cómo. Entonces, estamos preparados para el cambio, pero no tanto de forma brusca y sobre todo con tanta impredecibilidad, porque no sabíamos, nos freían a noticias sin parar, pero no sabíamos lo que iba a pasar. Yo, bueno, lo he vivido de cerca, lo que es un contagio de COVID, afortunadamente ha salido bien. Entonces, psicológicamente, toda esa impredecibilidad genera un estrés muy fuerte en todos los seres humanos. Y no tiene nada que ver con ser fuerte, débil, mejor o peor, sino tiene que ver con una adaptación al cambio que de manera natural nos desestabiliza, ¿no? Entonces, evidentemente hay personas que tienen una reacción distinta a otras porque también han vivido pues, muchos momentos impredecibles en su vida, pero yo creo que esto de verdad nos afecta a todos. De hecho, leí una noticia de China, en un periódico chino, que decía que todo el mundo tiene cierto estrés postraumático en Wuhan, ¿no? Entonces, Wuhan, perdón, que lo he dicho mal. Y es verdad, o sea, porque luego tienes una resaca, como que el cerebro, o sea, inicialmente empezamos, ¿no? 14 de marzo que fue. Oye, nos metemos todos en casa, al principio todo es como, pues bueno, nos metemos en casa a ver qué pasa, ¿no? Pero en el fondo no sabemos muy bien todavía lo que está pasando. Nos metemos ahí y empezamos aplaudiendo con mucho entusiasmo, bueno, esto vamos a terminarlo pronto, pero de repente empezamos a cansarnos y a darnos cuenta de que no es tan fácil todo, ¿no? Y de que tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, psicológicamente, como os decía, hay muchas emociones sanas que están en juego y que forman parte de lo normal, ¿vale? No sé si... Vanessa, decía Guille antes de esas casas en las que nos hemos visto metidos, ¿no? Decía, con jardín, sin jardín, con una terracita, sin ella, una ventana para asomarse, pero al final fíjate que me da la sensación, y volviendo un poco a lo que tú decías de adaptarse, que al final nos hemos adaptado a estar en casa, que el síndrome de la cabaña no ha sido tanto, que en cuanto nos han abierto la puerta hemos vuelto a salir como locos a la calle, que no
no hemos terminado de sufrir o no hemos terminado de asimilar tanto, decías de estrés postraumático, ¿no? Como ha podido pasar en China, que de verdad se está demostrando que hay gente muy tocada. Yo lo de aquí, da la sensación, al menos de momento, que a esta altura del confinamiento o de la desescalada, estamos bastante bien. Bueno, yo creo que este país es un país feliz por naturaleza y es verdad. Somos personas que nos gusta mucho sociabilizar y nos gusta mucho salir. La verdad que yo tengo dudas con respecto a lo que responderte, porque yo creo que sí hemos aprendido, no sé si lo suficiente, es verdad, ¿no? Y creo que sí hemos aprendido, creo que lo hemos hecho bastante bien, hemos mantenido el confinamiento de una manera bastante civilizada, ¿no? Creo que eso es bueno. Lo que pasa que combinar, que yo lo he hablado con varios colegas, combinar la precaución médica con la estabilidad psicológica es muy complicado. ¿Por qué? Porque 2 meses encerrados, las familias que tienen niños de 2, 3 años que no han podido salir, las personas que tienen temas de ansiedad, totalmente normal, ¿no? Entonces, también hay que jugar con eso, ¿no? O sea, hay que jugar con dar cierta sensación de normalidad para que las personas no nos desestabilicemos y a la vez prevenir. Entiendo que es el gobierno quien tiene que marcar una pauta. Es decir, si a mí me dicen, bueno, pues si tienes mascarilla, pues bueno, pues si quieres, pues oye, también tienes que marcar una cosa muy concreta desde arriba porque la población hace las cosas lo mejor que sabemos, ¿no? Yo creo que sí hemos aprendido, pero que evidentemente nuestras ganas de volver a la normalidad, nuestras ganas de vivir, también suman porque no queremos vivir asustados, ¿no? Y psicológicamente eso es muy importante. Yo no sé si vosotros tenéis la experiencia, a mí me gusta mucho salir a correr y yo guardo mucho la distancia de seguridad, ¿no? Y sí me encuentro con mucha gente que lo hace y gente que en realidad podría no hacerlo y sí lo hacen, ¿no? Lo que pasa que claro, está muy bien también vivir con precaución, pero no vivir permanentemente con miedo. Ahí está la clave, ¿no? El mezclar justo cada punto con el suyo para poder llevarlo a cabo. No sé si habremos aprendido algo, pero en la cabeza se nos va a quedar esto para siempre. Este recuerdo quedará indemne ahí y diremos dentro de unos años, yo viví metido en casa aquellos 2 meses o 3 meses y que no se los deseo a nadie, ¿no, Vanessa? ¿Eso se queda ahí grabado y se va hundiendo en las capas de la memoria o va a estar mucho tiempo ahí en las primeras capas que lo vamos a poder coger enseguida? Bueno, yo creo que ahora mismo depende mucho de lo que suceda, ¿vale? Porque los médicos tienen un poco una broma, de decir, yo no sé si aguantaría un segundo rebrote de ansiedad, o sea, por la ansiedad que todo esto genera, ¿no? Es decir, un primer impacto de coronavirus de 2 meses de confinamiento a nivel psicológico deja huella siempre y cuando, o sea, deja menos huella siempre y cuando empecemos a ver resultados optimistas en el sentido de, oye, ya lo tienen controlado, al final la vacuna está en marcha también, pero claro, no sabemos qué sucede en octubre. Entonces, yo creo que psicológicamente huella deja, por supuesto. O sea, y huella deja en función de la persona más. ¿Por qué? Pues en China ha pasado y aquí pasa. Ha habido un montón de divorcios y de embarazos, por cierto. ¿Por qué? Porque el coronavirus ha hecho también que psicológicamente nos encontremos con lo que hay. Es decir, yo tengo que encerrarme en mi casa con mi familia, conmigo mismo, y afrontar unos sentimientos de incertidumbre que de otra manera a lo mejor no hubiera afrontado nunca. O de, entiéndeme, o sea, de quedarme, de no poder escaparme de nada, ¿no? Entonces, psicológicamente la sensación de privación de libertad siempre deja huella, pero afortunadamente, pues hombre, es una presión de libertad con Wi-Fi, con Uber Eats, con Netflix, es decir, bastante elegante comparado con otras posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender bastante de lo que pase en el siguiente otoño. ¿No tienes la sensación, Vanessa, de que hemos recibido unos mensajes un tanto confusos, ¿no? Respecto a quién afectaba y a quién no la pandemia, y que eso nos ha hecho, bueno, pues tener las cosas un poquito más, no sé si vamos a enfrentarnos al otoño con el mismo respeto o si ya vamos a estar totalmente liberados, psicológicamente me refiero? Uh-huh. A ver, la información que dan entiendo que también ha sido fruto esto del ensayo y error y que nos ha pillado, pues eso, sin tener ni idea, ¿no? Entonces, el cómo reaccionemos a partir de ahora va a depender mucho también de lo que nos sigan diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Los seres humanos cuando estamos
en una situación impredecible. Por ejemplo, si hay un montón de personas metidas en un estadio y hay 10 que empiezan a correr, pum, 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 se produce un efecto de contagio, donde no sé lo que está pasando y hago lo que me dicen o lo que hace la mayoría. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que las emociones también se contagian. Es decir, no solamente los virus, las emociones se contagian. Y cuanta información más clara le demos siempre a las personas, más responsabilidad individual vamos a poder asumir. Por eso decía también lo de decir, oye, o nos ponemos mascarilla o no nos la ponemos. Pero en el momento en que lo dejemos un poco al aire, al final la gente hace un poco lo que le dicen. Entonces, va a depender de una buena información y de poder combinar también esa libertad con, bueno, pues con cierta sensación de que también puedo hacer algo para cuidar mi salud, ¿no? No sé si te respondo un poco Sí, sí, perfectamente. a la pregunta. Vanessa, vamos a hablar un poquito de deporte. Tú has dicho que te encanta salir a correr, los golfistas pues practicamos el deporte al aire libre, todo el mundo que practica deporte, y España es un país que hace mucho deporte, ¿no? ¿Cómo afecta psicológicamente al que está acostumbrado a ir al gimnasio, a correr, al deportista profesional a entrenar con la exigencia que eso conlleva, al amateur a ver a sus amigos? Cuando te quitan el deporte de tu vida, cuando te quitan el ocio, cuando significa el ocio salir del entorno también. El otro día comentaban, ¿no?, que va a haber muchos divorcios, ¿no?, después de toda esta situación, pero cómo le afecta a la gente el no poder hacer ese tiempo de ocio relacionado con el deporte en un país con buen clima, con buenos sitios, donde hacer deporte es lo habitual, ¿no? Eso no es fácil de asimilar tampoco, ¿no? Pues mira, yo siempre hago una broma, pero que no es broma, que siempre le digo a la gente, antes de buscaros un psicólogo y llamarme, hacer deporte. Creo que es lo mejor que pueden, y yo te lo digo, que me gusta el deporte, pero también he de confesar que nunca he sido muy deportista hasta hace no mucho, ¿eh? Entonces, ¿cómo afecta? Pues mira, yo siempre digo que los adultos somos muy parecidos a los niños. Nos creemos que somos muy superiores, pero somos muy parecidos y tenemos que aprender mucho de ellos. Los niños, para poder estar bien, necesitan principalmente dos tipos de actividad. Una actividad de orden y de límites, que es estar en el cole, hacer sus deberes, hacer su camita, ¿verdad? Una actividad de límites, trabajo, estudio, vamos a llamarle así, y una actividad de juego. Porque sabemos que el juego, en los niños, lo que produce es que el organismo se pueda enfrentar al estrés y que tengamos la sensación de verdad de que merece la pena vivir. Entonces, los adultos somos iguales que los niños. Es decir, necesitamos una parte de trabajo y una parte de juego. Entendiendo por juego, pues juegos de adultos pues desde deporte que decimos hasta efectivamente ver a los amigos, viajar, hacer mi colección de lo que sea, pues irme a ver una puesta de sol. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a mí me quitan mi juego, pues el estrés impacta mucho más. Si tú a un niño le metes en un aula y le pones ahí a estudiar y no le dejas ir al recreo, cuando le llevas así 2 semanas, ¿qué le pasa al niño? Está totalmente desubicado. ¿Qué es lo que sucede? Tengo un paciente que lo dice muy bien. Él dice, tenemos que aprender a alimentarnos con mascarilla. ¿Qué quiero decir? Pues evidentemente no es lo mismo jugar al golf al aire libre, en un campo maravilloso, que hacer gimnasia en YouTube, como hemos hecho todos, metido en tu casa, mientras tus hijos dicen quiero un colacao, ¿no? Pero por eso es súper importante para la mente, evidentemente, que en cuanto podamos salir recuperemos eso, porque es lo que nos alimenta y lo que nos permite vivir, pero que si eso no está, hay que reinventarse, y aunque no sea lo mismo, porque evidentemente no lo es, pero hay que buscar alternativas. Porque lo que está pasando es que el COVID nos ha quitado todos los proyectos, nos ha quitado los hobbies, nos ha quitado. Entonces, yo puedo decir, me he quedado sin esto, pues ahora me muero, cosa que no es nada bueno para mí, o decir, bueno, vale que no tiene nada que ver, pero voy a moverme en mi casa. Yo daba vueltas por mi casa, así como el correcaminos, ¿no? No era lo mismo y echaba un montón de menos, pero si sustituyes un poquito en la medida que la realidad te lo permite, puedes seguir bien, porque es un papel fundamental. De hecho, en la evaluación psicológica que hacemos, lo primero que evaluamos yo personalmente en una persona es los reforzadores que tiene, o sea, los hobbies que tiene y la sociabilidad. Son grandes predictores del impacto del estrés.
Pero te da la sensación, o a mí al menos me da la sensación, Vanessa, de que el deportista es el que menos ha sufrido, por decir así, en casa, porque más allá de la rabieta inicial de ¡ay, no puedo salir a correr o no puedo ir a jugar al golf!, al final tú estás acostumbrado a gestionar la frustración porque el deporte te frustra, ¿no? Y de alguna forma estás capacitado, ¿no? Para tu cabeza superar ese impacto inicial, y lo has superado mejor, tengo yo la sensación al menos. Sin duda. Sí, porque el deporte, insisto, yo hablo desde la humildad porque mi deporte es muy amateur, yo no, no soy deportista de élite ni mucho menos, pero efectivamente el deporte requiere tolerancia a la frustración, requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere disciplina. La gente, a mí me gusta mucho escuchar a la gente que hace maratones, por ejemplo, ¿no? Esas personas tienen un cerebro privilegiado porque saben que va a haber muchísimos momentos de ganas de abandonar, donde la cabeza te dice ¿esto para qué?, donde tienes una especie de guerra interna, que tienes que aprender a gestionar contigo mismo. Entonces, el deporte es, sin duda, la mejor manera de acompañar a la emoción. Cuando tú no tienes el deporte en tu vida, y de verdad que es que lo digo por encima de la psicología, o sea, ¿qué pasa? Pues ¿qué viene después de no tener deporte? Hacerse adicto al trabajo, tomar cervezas, drogas, compras, dormir 30 horas, ansiolíticos, ¿no? Entonces, el deporte efectivamente es una manera de tener un súper amigo en la vida que me va a ayudar siempre, de la manera que sea. Entonces, la gente que tiene un hábito de deporte, yo, todos los que tengo a mi alrededor, sin duda, de una manera diferente, que no es lo mismo el deporte al aire libre que dentro, pero han tenido ese ratito también, además, muy, muy físico, de pensar menos y de estar más con tu cuerpo, que te ayuda a regularte, que no te elimina el estrés ni te elimina la incertidumbre, pero te hace sentirte un poquito mejor, ¿no? Ese día. Vanessa, la última, que sabemos que tienes prisa. ¿Hemos aprendido o hemos sido capaces de resetear nuestra cabeza en estos 2 meses? ¿Empezamos de cero ahora todos o no? O no de cero, pero hemos hecho una limpieza buena. ¿Nos ha servido para algo estos 2 meses? Es una pregunta muy bonita. Yo creo que para muchas personas sí, como todo no se puede generalizar. ¿Por qué? Primero porque nos hemos dado cuenta de que nos hace falta mucho menos de lo que pensábamos, ¿no? Es decir, que con tener salud y creo que unas más o menos buenas relaciones con las personas que vivimos, vamos a estar bien, ¿vale? Yo, por lo que he hablado con la gente, porque me interesa mucho este tema, el feedback que he tenido es el de, ostras, he tenido tiempo de verdad de parar, he tenido tiempo de estar con mis hijos, o sea, digo cosas de verdad que he escuchado y que a mí también misma me han pasado, ¿no? He tenido tiempo de darme cuenta de que antes había un montón de cosas que en realidad no necesitaba y de plantearme que cierto parón en mi vida me gusta que haya. Te aseguro que más de uno y más de dos, y lo digo porque es la verdad, me dicen, oye, yo no estoy tan mal en casa, de verdad. O sea, de hecho, yo os confesaré, de todos los pacientes que veo, estoy viendo 3 o 4 en consulta y los demás son todos online. Y veo unos cuantos, ¿eh? No quieren. ¿Por qué? Porque dicen, estamos bien, ahora mismo ¿para qué el coche, desplazarse, tal, si... ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que signifique parar te implica reflexionar y un poco darte cuenta de lo importante. Entonces, entiendo que habrá personas que hayan, bueno, tenido la oportunidad de reflexionar eso y otras personas que a lo mejor no, también depende de las condiciones, ¿no? Si, personas que han estado con gente muy malita, porque el COVID también ha tenido consecuencias muy malitas en personas, o personas que estaban en pleno divorcio, bueno, pues ahí la reflexión probablemente no tienes tiempo ni de reflexionar. Pero en general yo creo que todos nos llevamos algo, no sé vosotros, yo sí. Está claro que nos llevamos ese paréntesis, ¿no? Ya luego que cada uno analice con tiempo lo que tendría que haber analizado en ese paréntesis de casi 2 meses, en unos días en los que ya parece que con esta fase 1 pues todo se va abriendo. Ahora lo que queda es ser consecuentes y hacer las cosas bien para que no volvamos a ese paréntesis. Pero no estaría mal que cada 2 o 3 años, pues casi por ley, ¿no? Estuviéramos un mesecito en casa recapitulando al rincón de pensar, como dicen en el cole. Vanessa, muchísimas gracias, que ha sido un placer hablar contigo y que ha sido una mini consulta estupenda, así que tendremos que repetirla pronto. A vosotros cuando queráis, yo feliz, de verdad, y pues eso, que espero que ahora el verano nos dé una tregua, que también nos la merecemos y que de verdad yo, aunque no soy nadie aquí, creo que hay que agradecerle mucho a todo el mundo el esfuerzo que hemos hecho y que entre todos también hemos hecho posible que la sanidad haya conseguido controlar esto. Vanessa Brines, psicóloga, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Faltaría más.
Bueno, pues el tema de la psicología, tan importante también en el mundo del deporte y en la vida, lo hemos contado aquí en elperiodigol.com.